todos ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia, familia. Estos tiempos que estamos pasando, tiempos adversos, tiempos donde las cosas cambiaron totalmente para muchos. En muchos hogares ya falta un miembro de la familia. Ya en Colombia hay más de 270 personas fallecidas por el COVID-19 y en el mundo son cientos de miles. Y bueno, para otros su vida personal, académica, laboral, familiar, financiera, aún la ministerial, cambió radicalmente. Y vemos cómo todo esto ha traído un despertar, un mover, un buscar de Dios. Sí, los gobernantes de las naciones, en todo lugar la gente busca de Dios porque reconocemos que solo Él, el Dios Todopoderoso, es el único que puede hacer algo a favor de nosotros, donde la ciencia, ni el dinero, ni el poder, ni la política, ni absolutamente ningún hombre puede hacer nada cuando estamos de frente a la misma muerte por medio de la enfermedad. Así que en esta noche, en el tiempo de crecimiento, quiero compartir con ustedes una enseñanza que trae como título: la oración correcta trae vida a mi vida. La oración correcta trae vida a mi vida. Vuelvo y repito, saludo a esas personas que hoy se conectan por primera vez con nosotros. Allí en donde usted esté, un saludo muy especial. Hoy hay una palabra de Dios para su vida. Quiero leer el texto base de esta noche. Está en el libro del profeta menor Amós, capítulo 5, versículo 4, pero lo voy a hacer desde la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Amós 5:4, desde la versión Dios habla hoy. Busque el profeta menor en su Biblia, Amós capítulo 5, versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. Y lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Muy bien. A ver, colócala, Carlitos, por favor. Así dice el Señor a los israelitas: acudan a mí y vivirán. Léela conmigo, ahí está en la pantalla, léela conmigo. Dice: así dice el Señor a los israelitas. Habla a todos nosotros en este momento. Acudan a mí y vivirán. Precioso Espíritu Santo de Dios, en esta noche reconocemos que sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer. Nos es fácil pensar, sentir, desear y terminar haciendo lo que no debemos hacer. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra en esta noche. Que tu Espíritu Santo nos muestre ese camino, esa verdad y esa vida que eres tú, Jesucristo, Hijo único de Dios, Señor y Salvador nuestro. Nos disponemos para recibir esta palabra, para ser enseñados, para ser redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, y de esa manera vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, muy bien. Pues en tiempos de pandemia y de enfermedad, dice el Señor: acudan a mí y vivirán. Acudan a mí y vivirán. Ahí no dice acudan a mí y no se enfermarán. Pues si ya te enfermaste, acudan a mí y vivirán. Si caíste, acudan a mí y te levantarás.
Si perdiste tu hogar, acudan a mí y se restaurará. Si perdiste, acudan a mí y podrás volver a lo que debes volver. Pero es necesario tocar a fondo el tema de la oración. Porque así como no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, de igual manera, no todo el que ora es escuchado, cuidado, ni es respondida su oración. La Biblia nos enseña los principios para orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Hay personas que dicen, pero yo llevo mucho tiempo orando y no hay respuesta. Cuando uno está orando correctamente y no hay respuesta, en nosotros no hay ansiedad, ni afán, ni temor, ni duda de que Dios está escuchando y responde. Si aún no vemos la respuesta, entendemos por qué aún no responde. Pero la persona que supuestamente ora o supuestamente no, que levanta su oración y lo busca y le pide y le viene a su vida, es todo lo contrario o no hay la respuesta, pues muy posiblemente es que tú desconoces que aún para orar, para todo lo que hagamos con Dios, es necesario hacerlo a su manera, no como a nosotros nos place. Y en este tema de la oración sí que hemos cometido errores, sí, porque pensamos que orar, para orar hay que ir a hacer cursos, o quién sabe, no. Todo está aquí en la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, vamos a conocer los principios para orar. ¿Usted quiere orar conforme a la voluntad de Dios? Pues bueno, sumerjámonos. A ver qué dice la Biblia. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es el Señor Jesucristo el que está diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primer principio para orar correctamente. Cuando uno ora correctamente, no recibe lo que uno quiere, recibe lo que uno necesita. Y cuando uno ora correctamente, la vida de Dios viene a mi vida. La vida de Dios viene a mi vida. Y si la vida de Dios viene a mi vida, aunque falten cosas materiales o personas, ya nada podrá detenernos en cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Primer principio para que la oración traiga vida a mi vida, para que la oración sea correcta, para que la oración sea eficaz, poderosa. 1, la oración debe ser una necesidad en el creyente. Dese cuenta que el Señor Jesucristo les dijo que era necesario orar siempre y no desmayar. El orar debe ser una necesidad. El orar debe ser como el respirar. Si un ser humano no puede respirar, se muere. Si un creyente no puede orar, se muere. Porque la oración es lo que nos da vida. ¿Sí? Mira, para eso escudriñé, profundicé y busqué el significado de la palabra orar, no de la palabra oración. Oración es diálogo, pero en el original griego, orar viene de la palabra eukomai, del griego eukomai. 2 puntos. ¿Qué es orar? Es desear, es querer, es ansiar, suplicar, rogar, presentar, pedir, interceder. ¿Sí?
La vida de oración se debe convertir en un deseo constante, en un constante querer, en un ansiar total de estar en comunión con Papá Dios. Es una súplica, es un ruego, es un tiempo donde presento, donde pido, donde intercedo. Pero la base de la palabra eukomai es desear, querer. Sí, hay muchas personas que oran por orar. Oran porque sí. Es más, la oración se les volvió una rutina. La oración se les volvió una telenovela. La oración se les volvió algo más en la vida, y no, la oración debe ser algo fundamental. El orar debe ser algo esencial en nuestras vidas. ¿Sí? Miremoslo como nos lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Tome nota, por favor, ahí, Efesios 6, 18. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, cuidado acá. Necesito orar porque es una necesidad. Orar es algo que yo necesito. Deseo orar, quiero orar, necesito orar en los tiempos adversos y contrarios, pero también en los tiempos buenos y a favor. Ahorita vemos mucha gente buscando de Dios, buscando a Dios, pero sin entender el principio fundamental de orar, que es desear. Una cosa es orar a Dios para que no me dé el COVID no me coja a mí o a mi familia. Y otra cosa es que sin COVID usted entienda que necesita orar a Dios. Una cosa es orar a Dios porque usted no tiene dinero, porque usted no tiene trabajo, porque usted no tiene aún su cónyuge, su compañero, su esposo, su esposa, o porque tiene problemas, ¿sí? Pero otra cosa es que estando usted bien, ¿sí? Que estando usted en su trabajo, con sus finanzas, con salud y con vida, aún así usted reconozca que necesita orar. Pero más que reconozca, usted experimenta un deseo, usted experimenta un querer, usted experimenta una ansiedad de orar. Yo ansío orar, ¿verdad? Entonces, para que mi oración sea correcta, para que mi oración traiga vida, vida verdadera a esta vida carnal, a esta vida pecaminosa, a esta vida corrupta, ¿sí? Debo hacerlo en todo tiempo. En los tiempos difíciles y en los tiempos fáciles. En los tiempos que estoy perdiendo, pero también en los tiempos que estoy ganando. La persona que no ora verdaderamente solo lo hace cuando todo está en contra. Solo lo hace cuando se ve en las vacas flacas. Esas personas nunca han tenido, tienen ni tendrán una verdadera oración de autoridad y poder. Y eso es lo que Dios nos ha dado. La capacidad, la realidad, la libertad de orar de tal manera que nuestra oración es escuchada y es respondida. Sí, muy atentos, iglesia. Mire lo que nos sigue enseñando el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Entonces, la oración debe ser un deseo constante de estar en comunión con Dios, ¿sí? El reconocer mi debilidad
para pedir siempre su dirección. Cuando él dice sin cesar, sin parar, es porque yo reconozco que necesito estar en comunión con Dios. Necesito estar en todo momento en vida de oración. Quiero decirte que este mensaje que te estoy compartiendo es el estilo de vida que tuvieron la iglesia de los apóstoles del Cordero, la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos de los apóstoles. Esa iglesia nos enseña que había una vida de oración constante, diaria, permanente. Yo hablo con respeto, pero hoy la vida de oración se limita a lo que enseñan hombres como si fuese el antiguo pacto. La oración en el antiguo pacto era, ¿sí?, en un lugar específico, a una hora específica y en una posición del cuerpo específica, 3 veces al día. Era ley. El judío tenía que orar 3 veces al día en un lugar alto, mirando al templo de Jerusalén, de rodillas, de pie o con manos levantadas. Esa era la ley. Ahora aquí cuando dice sin cesar, está hablando que para orar es en todo tiempo. Sí. Eso debe ser un deseo constante, una ansiedad constante, un querer constante, un propósito constante en nosotros, el querer orar. Si usted está conectado con la enseñanza de hoy, mi amado, pues usted debe estar preguntándose, bueno, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será si yo estoy trabajando, si soy profesor, si estoy manejando, si yo estoy vendiendo? ¿Cómo será esto de orar constantemente? Porque es lo que nos está mandando la palabra y nosotros debemos ser obedientes a la palabra. Por eso no se desconecte, por favor. Sí, no se desconecte. Muy bien. Mire lo que sigue enseñando el apóstol Pablo allí en la primera carta del apóstol a Timoteo, ¿sí? Timoteo 2:8. Cuidado con esto. Pablo dice, el Espíritu Santo por medio de Pablo dice, quiero pues que los hombres, varones, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Wow, cuidado con esto. Creo entender que el varón, el hombre, ¿sí?, es el primero que Dios llama a orar en todo lugar. Y lo que uno ve hoy es las mujeres con vida de oración, el hombre no. Ve unos machistas que dicen, vaya mija usted y ore para que a mí me vaya bien y yo pueda traer plata. Vaya mija usted que es la rezandera. Vaya mija usted allá detrás del curita, del pastor. Vaya usted mija, no. Creo entender que aquí dice la Biblia que al primero, a través del apóstol Pablo, que Dios llama a que oremos en todo lugar, es al hombre, al varón, al sacerdote de la casa. La primera responsabilidad de orar en un hogar la tiene el esposo, el varón, el hombre de la casa. Por eso hoy en día vemos tanto hogar destruido. Porque el hombre que no conoce la voluntad de Dios, ¿sí?, le delega lo más importante, lo más valioso a la esposa, haciendo ver eso como secundario. Vaya usted y rece, mija, vaya usted y ore, yo tengo que trabajar, yo tengo. Por eso están así, por eso estás así, varón, estás a punto de perder tu hogar, estás a punto de perder tu salud, estás a punto de perder tu vida, estás a punto de perder cosas que no valen, pero que para ti fueron valiosas y ahora te das cuenta que eso es basura. Porque cuando uno como hombre tiene vida de oración, pues entiende qué es lo que verdaderamente vale. Y lo primero que viene a un hombre o a un varón cuando ora es vida.
Y ese hombre va a transmitir a esa esposa, a esos hijos y a ese hogar vida. Hay maridos que traen dinero, hay maridos que dan cosas, hay maridos que llevan la familia a pasear, pero tienen la familia muerta. Ese hogar, ese matrimonio está muerto, porque no hay una oración correcta. No hay un orar que traiga vida a la vida de ese hombre. Por eso aquí Pablo dice que el Espíritu Santo le dice a los hombres que oren en todo lugar, ¿sí? Pero aquí dice, mire, cuidado, con manos levantadas, que eres un sinónimo de rendición, de humillación, ¿sí? Ora humillándote delante de Dios, tu esposo que me estás viendo, varón que me ves en este momento. Cuando uno viene a la presencia de Dios es para humillarse, para rendirse, para someterse a Él. Pero aquí dice algo muy importante. Dice, sin ira ni contienda, sin enojos ni discusiones. Oiga, tremendo que pueda haber gente que utilice la oración para pelear. Eso se ve cuando se realizan oraciones comunitarias en congregaciones donde, estando el espíritu, la carne está más avivada. Y yo conozco congregaciones, es más, nací en una comunidad donde orando no hacían sino echarse piedras unos a los otros. Y no falta ya en su hogar, en su casa, que estando el marido y la mujer orando, agarren a darse ahí piedra. Señor, y cambia este sinvergüenza. Y Señor, y que mi mujer deje ser chismosa y cantaletosa. No. La oración no es para echarnos piedra, la oración no es para contender, la oración no es en una actitud de ira, ¿sí? La oración es sin enojo y sin discusiones, humillados delante de Dios. Y el primero que está Dios llamando a orar en un hogar es al varón, al esposo. Así que en el nombre de Jesús oro a mi Padre Dios para que en este momento su gracia, su misericordia venga sobre cada varón, sobre cada esposo que le ha dado más importancia al trabajo, que le ha dado más importancia a lo que no vale, y sean levantados verdaderos hombres que oran correctamente conforme a la voluntad de Dios. Yo te pido, Padre Dios, que coloques en nosotros los hombres, los varones, los sacerdotes del hogar, un deseo, un querer, una ansiedad por orar ante ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Es necesario, esposo, que empieces a tener vida de oración. Mira, varón, tu esposa necesita que tú ores. Varón, tus hijos necesitan que tú ores. Tus negocios, tu salud. Tú eres el primero que necesitas una vida de oración. Amén. Mira, en esa vida de orar, vamos a mirar algo aquí en el discípulo Mateo, el apóstol Mateo, San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Mire lo que el Señor Jesucristo directamente nos enseña al orar. A ver, tome nota de la cita bíblica, por favor, Mateo 6:5, para que usted después, en este tiempo de aislamiento, esté ahí muy juicioso. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Siguiente principio bíblico de oración, mis amados, ¿sí? Es muy importante al orar hacerlo con la intención correcta.
hacerlo con la intención correcta. Aquí ya empezamos a profundizar. Aquí habla el Señor Jesucristo, le está dando duro a aquellos hombres, conociendo el corazón de ellos, los fariseos, los sacerdotes de ese momento, que oraban para ser vistos, que oraban para ser reconocidos, que oraban para ganar aceptación, pero no oraban para estar en comunión con Dios. No oraban correctamente. ¿Qué será orar correctamente? Entonces lo estamos viendo, ¿sí? Que para orar correctamente, eso debo reconocer que es una necesidad. Debo desearlo. ¿Desearlo de qué manera? Debo orar en tiempos adversos y contrarios, como también en tiempos buenos y a favor. Y nos dice la palabra aquí que la oración debe ser constante ese deseo, y que el primero que ha sido llamado a orar es el hombre, el varón, el sacerdote de la casa, pero que es importante, hombre y mujer, orar con la intención correcta. Orar con la intención correcta. Sigamos aprendiendo. Sí, Mateo 6:8, ahí adelantico. 6:7. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, dice el Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nuestra cabeza, porque Él es la cabeza de la iglesia, que la oración eficaz, que la oración poderosa, que la oración que es escuchada por el Padre, que la oración que es respondida por el Padre, no se fundamenta en la mucha palabrería. Hoy se me metió una lorita aquí a la casa. ¿Sí? Y aquí dice, no sean loros, no sean loras, no sean cotorras al orar. No. Ahí dice, no uséis vanas repeticiones, que piensan que por tanto hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sí? Entonces, orar no es orar lo que le escuché orar a otro. Hay gente que no ha venido a pedir dirección al Dios Padre de cómo orar, y para ellos el orar es imitar la oración que otros hacen. Es más, les copian el acento, el bailadito, el cantadito y el movidito y hasta las mismas palabras. Y eso se ve mucho hoy. Personas que al orar imitan el orar de otros. Entonces, cuidado con este principio, la intención correcta, pero con la intención correcta no se trata de palabrería. El hecho de que usted se siente media hora a orar y a orar y a orar y a orar, ¿sí? Esto se puede ver mucho cuando hay una reunión donde se hace en público oración a mucha gente dirigida por diferentes líderes religiosos. Entonces piensan que entre usted más hable y diga y diga y diga y diga, entonces Dios va a escuchar más. Pues de pronto la gente que está ahí va a quedar impresionada y va a creer que usted es un gran orador, pero esa oración no sale aquí de los cabellos. Ese principio de oración es importante. No es por tanta palabrería, mis amados. No es por tanta palabrería. Y mire el siguiente principio, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios ya sabe lo que necesito antes de que yo lo pida. Dios ya sabe lo que tú necesitas, espiritual, mental, física y materialmente, antes de que tú lo pidas. Dios ya sabe que tú quieres que esa persona cambie. Dios ya sabe que tú quieres que esa persona vuelva. Dios ya sabe que tú quieres que tu hogar se arregle. Dios ya sabe que no tienes dinero para el arriendo, para los servicios, para el mercado. Dios ya sabe que hay una enfermedad en tu cuerpo.
Dios ya sabe que ese familiar está a punto de morir. Dios ya sabe que ese gobernante es injusto. Dios ya sabe que ese jefe tuyo te quiere echar. Dios ya lo sabe todo. Aún ahí tenemos que tener una oración correcta. Entonces, yo debo reconocer que necesito orar. 1. 2, ¿sí? Debo orar en tiempos adversos y en tiempos buenos. Esa oración debe ser sin cesar, con pasión, con deseo. El varón es el primero llamado a orar en la casa. Es muy importante hacerlo con la intención correcta, ¿sí? Y sin tanta palabrería, ser directos, concretos. Pero aquí hay algo importante. Y entonces, si Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos, ¿qué se debe hablar al orar? ¿Cuál será la intención correcta? ¿Cuáles serán las palabras? Si dice que no me vengan aquí con un discurso ahí como culebreros vendiendo agüeros. ¿Qué será orar? ¿Cómo orar correctamente? Es la pregunta. Y la respuesta está en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículo 26 y 27. Vamos, iglesia. Léalo conmigo, a ver, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow. Vamos a mirar todo lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseña hoy. Mírelo bien. Primero, dice ahí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Entonces, pon cuidado. Lo primero que yo debo reconocer al orar en mí mismo es que no sé orar. Porque el que piensa que sabe orar, ese nunca ha orado. El Señor dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Entonces el Señor dice, yo no hablo con los que saben, yo hablo con los que no saben. Yo no le doy a los que tienen, yo doy a los que no tienen. Yo no voy a libertar a los que dicen que son libres, voy a libertar a los que reconocen que son presos, esclavos. Entonces lo primero que uno debe hacer cuando va a orar al Señor es reconocer que yo no sé orar. Reconocer que no sé orar. 1, 2, dice ahí, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. No sé orar, no sé qué pedir. Pero si no hay para la comida, pero él ya sabe que yo necesito. Pero si el familiar se va a morir, él ya sabe cómo está ese familiar. Pero si mi hogar se va a destruir, él ya sabe. Entonces, Señor, no sé cómo orar. Señor, no sé qué decir. No tengo trabajo. Él ya sabe que no tienes trabajo. Debo reconocer que no sé orar. Reconocer mi debilidad. Y dice ahí, pero el Espíritu mismo, el Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo de Dios dentro de mi espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Reconocer que yo no sé orar es aceptar que el Espíritu Santo es el único que me guía a orar correctamente. El Espíritu Santo. Mira, una cosa es orar por el Espíritu y otra cosa por necesidad. Si tú vas a dejarte guiar por el Espíritu Santo al orar, el Espíritu Santo nunca va a orar tus problemas, tus necesidades, tus miedos, tus angustias y tu realidad. El Espíritu Santo no ora la realidad. El Espíritu Santo ora la verdad, que es muy diferente. Dios no responde a necesidades. Dios responde a su palabra. Mira, todo lo que quiero y todo lo que pido no es lo que necesito. Mucho cuidado con esto. Todo lo que tú quieres y todo lo que tú pides no es lo que tú necesitas. Por eso ahí en el versículo 27 dice: mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Uy, qué tremendo. Orar va más allá que pedir por lo que necesito. Orar va más allá que pedir que me ayuden en este problema judicial. Orar va más allá que pedir dinero para pagar. Orar va más allá que pedir aquello que todos queremos pedir. Orar es lo que todos necesitamos para que sepamos que es vida en nuestras vidas. Cuando alguien por el Espíritu sabe que es orar, su vida entra a otra dimensión, a otra atmósfera. Deja de ser esclavo de lo que a todos los esclaviza. Desaparecen los miedos, las angustias, el afán, la ansiedad. En ese mismo momento que usted ora correctamente bajo la dirección del Espíritu, usted se encuentra sentado en el tercer cielo, en los lugares celestiales con Cristo. Usted empieza a ver su realidad desde donde la ve Dios, no desde donde la ve el mundo. Usted empieza a ver la muerte desde la vida, la oscuridad desde la luz, la enfermedad desde la sanidad, la escasez desde la abundancia. Pero usted ve la realidad y no hay nada, pero usted está ahí. Por eso es importante ser sensibles y obedientes a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a avanzar. El Espíritu Santo me lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo de qué es orar guiado por el Espíritu Santo para que sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver. Acompáñeme al Evangelio de Lucas y ubíquese en el capítulo 22. ¿Sí? Dice ahí la palabra, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, el Señor Jesucristo está orando. Él está cumpliendo con una necesidad. Él está dándole gusto a su deseo. Él lo hizo en tiempos a favor, cuando todos lo proclamaban, oraba y sanaba, oraba y liberaba. Él oraba y resucitaba. Él oraba y le daba pan a miles y todo el mundo feliz y todo el mundo lo aplaudía. Pero también en el momento adverso, el Espíritu Santo viene y le dice: vas a morir de una manera muy vergonzosa. Esa ciudad en la que entraste montado en un asna, sí, y que con ramas te aplaudieron y te alabaron y te dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora vas a atravesarla totalmente con corona de espinas,
cargando una cruz, después de haber recibido 39 azotes, y luego serás clavado en esa cruz y vas a morir a la vista de todos aquellos que no han creído en ti y a la vista de tu mamá y de todos tus discípulos y amigos. Esa es la revelación que él recibe. Porque la oración correcta trae revelación de parte de Dios. La oración correcta nos muestra lo que Dios quiere que veamos. Cuidado con esto, la oración correcta me muestra lo que Dios quiere que yo vea. Yo no vengo a decirle a Dios, muéstrame lo que yo quiero ver, porque lo que yo quiero ver no es lo que necesito ver. Señor, muéstrame si mi mujer tiene mozo. Señor, muéstrame si mi marido tiene moza. No, Dios dice, más bien quiero mostrarte por qué tu marido y tu mujer se fueron con otro. Quiero que entiendas cuál es tu responsabilidad. Y cuando hay una oración correcta, Él no nos muestra los errores de los demás, sino me muestra mi realidad. Ahí en esta oración el Señor no le está diciendo, Señor, pero mire, yo tan bueno, yo soy tu hijo, yo no soy pecador, yo hice milagros, di de comer, ¿por qué no los matas a ellos que sí son pecadores? Y cuando él recibe la revelación de la cruz, le dice, Señor, si hay alguna posibilidad que yo no vaya a esa cruz, contémplala. Pero qué tremendo, termina diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración correcta. Esa es la oración que nos guía a ser el Espíritu Santo. Mira, la oración correcta es cuando oro conforme a la voluntad de Dios, no a mis necesidades ni a mis problemas. Yo quiero decirte que durante muchísimos años yo oré conforme a mis necesidades y a mis problemas. Y quiero decirte que yo recibí respuesta de esa oración. Pero quiero decirte que el hecho de que Dios responda a mi oración, que está centrada en mis problemas y en mis necesidades, simplemente se quedó en eso. Solucioné mi problema y ya pude abastecer mi necesidad. Cambió mi mujer, cambió mi marido, cambió el perrito, cambió el lorito, cambió el gatico, me dieron trabajo, se sanó de la enfermedad. Pero una cosa es que Dios me dé lo que yo quiero, pero otra cosa es que yo ore para recibir lo que Dios me quiere dar. Eso ya es atmósfera sobrenatural en el orar. Tú puedes recibir tu milagro, tu sanidad, pero otra cosa es recibir la voluntad de Dios y obedecerla, aunque eso conlleve sufrimiento, padecimiento, pérdida. Esa pérdida entre comillas. Porque en la cruz fue donde el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Hijo único de Dios, ganó toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oye, yo quiero que veamos algo aquí en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Versión Dios habla hoy, para que aprendamos algo más de orar conforme a la voluntad de Dios. Hoy estamos mirando cómo orar correctamente. Usted puede estar diciendo, pero venga, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué yo llevo tanto tiempo orando y no pasa nada? Hay personas que oraron y se les dio lo que quisieron, pero sus vidas siguen igual. Siguen sin propósito. Yo quiero decirte que el mensaje que el Espíritu Santo me ha direccionado a compartirte hoy es para gente madura, para una iglesia adulta. Y si usted está sentado ahí escuchándolo, es porque usted está listo para este nivel de oración. La oración de un discípulo.
Tú sí te das cuenta que cuando uno es niño, uno llora y pide, mamá, se pantaleta, mi bombón, mis chitos, mis tenis. Pero cuando ya tú trabajas, te das cuenta que muchas cosas que las que pedías te hacían ir a daño. Y escuche esto, ya tú no pides, ya tú trabajas por lo tuyo. El que tenga oídos que oiga. La verdadera oración nos lleva a otro nivel, mi hermano. La verdadera oración nos lleva a otra dimensión, mi hermano. La verdadera oración nos saca de todo contexto. Mira lo que dice la Biblia en Dios habla hoy, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaba con Jesús, Pedro, sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? 54. Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Aleluya. Mira, por naturaleza, sin que nadie nos enseñe, hasta un ateo en peligro de muerte invoca a Dios. Hoy vemos ante el COVID-19 que en todo lado se invoca a Dios. Se ruega: Padre, Señor, Dios. Hace poco respondió al clamor de muchos que oramos por un ha llegado a nosotros, a la familia González, un médico, Ramiro, COVID-19, entubado a la puerta de la muerte. Acabó de salir, ya está en su casa. Dios respondió. Gloria a Dios. Todos en una situación como la que está el Señor Jesucristo, todos buscamos, clamamos, oramos, gemimos, prometemos, hacemos promesas con tal de que en ese momento de peligro, de problema, de adversidad, todas las cosas sean a nuestro favor. Pero aquí hay un ejemplo grande que Él nos ha dejado a todos. Para aquellos que verdaderamente amamos la vida del Espíritu, para aquellos que estamos predestinados para obedecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, no mis necesidades ni mis problemas. Y vemos que el Señor Jesucristo, en medio del momento más crítico y difícil de su paso por la tierra, nos enseña el fundamento, el pilar de una oración correcta. ¿Cuál es? Mire ese versículo 54. Necesito orar para que se cumplan las escrituras. Esa es la oración correcta. ¿Estás orando para que se cumplan las escrituras? Cuando oro para que se haga realidad esta escritura. Ama al enemigo, dice la escritura. Oro
No para que mi enemigo se muera y se desaparezca, sino para que estando ahí odiándome yo lo pueda perdonar, amar, bendecir, orar por él y hacerle el bien. Entonces, para que tú ores correctamente, tienes que conocer lo que dicen las Escrituras. Entonces, muchos de ustedes que oran y que dicen que tienen vida de oración, no lo hacen correctamente. Ay, pero yo oré y a mí me dieron la casa. ¿Pudo dársela a Dios o el diablo? Ay, yo oré y me dieron el carro. ¿Pudo dársela a Dios o el diablo? Para estos tiempos al diablo se le dio hasta permiso de hacer milagros, sanidades y prodigios. Para que sean engañados aquellos que no quisieron orar para que se cumplan las Escrituras. La iglesia de Jesucristo, al igual que Él, tenemos el mismo espíritu. El espíritu que cuando Él pudo orar para que vinieran 12 ejércitos de ángeles, el Espíritu Santo le dijo, quieto. Ni siquiera permitió que Pedro lo defendiera. Cuando todos se fueron, le dijo, usted tranquilo. Cuando lo llevaron a empejutones allá duro hacia la cárcel, usted tranquilo. Estamos orando para que se cumplan las Escrituras. Por favor, seamos sinceros y alineémonos con la voluntad de Dios, para que la oración sea eficaz, poderosa y correcta y agradable a nuestro Padre Dios. Debemos orar para que se cumplan las Escrituras. Es más, la única oración que siempre será escuchada y respondida es la oración que busca que se cumplan las Escrituras. Por eso, mis amados, necesitamos orar escrituralmente. Entonces, ahora sí entendemos por qué Él dijo, no oren palabrerías, no oren por lo que necesitan, no oren por lo que quieren, no oren por emociones, no oren por sentimientos, oren por todos los santos, pero escrituralmente. Ore por su esposa, pero escrituralmente. Ore por sus hijos, pero escrituralmente. Ore por su familia, por la iglesia, pero escrituralmente. Oremos por quien sea, donde sea, pero escrituralmente. Diga conmigo, familia, diga, Señor, necesito empezar a orar escrituralmente. Dígalo, dígalo con deseo, con pasión, que salga de su interior. Diga, Señor, necesito orar escrituralmente. ¿Sí? Ahora, si yo quiero orar escrituralmente con pasión, pues debo aprender de memoria versículos de la Biblia. Y debo orar únicamente esos versículos de la Biblia. Porque si el orar trae vida, te voy a demostrar bíblicamente por qué debo orar solo los versículos de la Biblia. Juan 6:63. Juan 6:63. Pues que si vieres 63. Juan 6:63. ¿Estamos, iglesia? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo oro, cuando yo hablo los versículos de la Biblia, viene espíritu y viene vida a mi vida. Por eso debo memorizar, ¿sí?
memorizar la palabra de Dios y al orarla creerla y no agregarle, no adulterar la oración. Puede ser adulterada, usted puede ser un adúltero, una adúltera sin haberse acostado sexualmente con nadie. Cuando usted al orar ora más la palabrería de su problema, de su realidad, de su enfermedad, de su necesidad, usted se está desgastando y su fe debilita. Y si en realidad ya el Señor lo quiere llevar a madurar, pues usted lleva mucho tiempo, y le estoy hablando concretamente a usted, sin recibir respuesta de parte de Dios. Y hoy ya le está diciendo: no quiero que me hables más de tus problemas, de tus necesidades, de tus realidades. Ya te estoy diciendo cara a cara que yo las conozco. Ahora quiero que entiendas que tú necesitas empezar a orar como yo mando, dice el Señor. Y está escrito aquí: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted se imagina llenarse usted su mente de palabra de Dios? Se llena de espíritu y se llena de vida, a sabiendas que el hombre viejo, que tiene carne y muerte, ahí va a seguir hasta el final. Y si a la par de que usted tiene el hombre viejo con carne y muerte, al orar usted ora es incorrectamente, pues pueda que usted reciba respuesta, pero va a estar débil, va a estar desanimado, va a estar desmotivado, va a estar deprimido, desilusionado, ansioso, estresado, preocupado, afanado, y se enferma. Pero si usted y yo oramos escrituralmente, cambiemos de cámara, ¿sí? Pues las cosas para ser totalmente diferentes, ¿sí? Primero que todo, usted va a experimentar vida en su vida, que es lo más importante. Mire, lo primero que usted necesita experimentar es, en medio de ese problema, en medio de esa realidad, en medio de ese divorcio, en medio de esa quiebra financiera, en medio de esa infidelidad, en medio de ese problema judicial, en medio de ese problema hospitalario, en medio de esa funeraria, en medio de esa realidad, tú necesitas saber qué es vida en esa vida que ya está muerta. Y cuando esa vida llega a nosotros, pues ahí viene la sabiduría, ahí viene el poder, ahí vienen las respuestas, ahí vienen las estrategias, las soluciones. Entonces debemos orar la palabra de Dios, ¿sí? Mira, yo quiero compartir hoy la visión de Camino de Vida Plena, lo que Dios nos ha dado. Debemos aprendernos el Salmo 23 de memoria, porque cuando usted se aprende el Salmo 23 de memoria, ¿sí? Y usted ora el Salmo 23, uno ora el Salmo 23 para que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Cada vez que yo oro el Salmo 23, ¿sí? El señorío de Jesús se confirma y se enraiza más en nosotros. Cuando oro el Salmo 23, me coloco el casco de la salvación. Cuando oro el Salmo 23, sé a quién pertenezco, cuál es mi verdadera identidad, quién es mi dueño, mi Señor, mi hacedor, mi proveedor. El Salmo 23 no es para que nada me falte. El Salmo 23 es para que aunque falte todo, ya lo tengo todo. Entonces, cuando tú te aprendes de memoria el Salmo 23 y en vez de orar en la mañana o en la noche o al mediodía tu palabrería, oras el Salmo 23 porque está de memoria, ¿sí? Vas a entender de quién eres y para qué estás en este mundo. Y pase lo que pase, tú sabes que hay salvación para tu vida y para tu familia. Cuando nos aprendemos de memoria el Salmo 51, ¿sí?
y oramos el Salmo 51 también en la mañana o en la noche o cuando tú lo oras, lo oramos y ese Salmo 51 va a traer sanidad interior que la necesitamos todos, porque todos nacemos enfermos internamente y luego esa enfermedad interna se manifiesta en el cuerpo. Ese Salmo 51 va a traernos un perdón verdadero. Aquellas personas que odian, aquellas personas que les queda difícil aceptar a otras, aquellas personas que no han podido olvidar en su pasado eso que le hicieron, ese dolor. Aquellas personas que tienen heridas abiertas, las esposas que no han podido perdonar al marido que les fue infiel o viceversa. Tú, empresario, comerciante, que no has podido perdonar a esa persona que te llevó a la quiebra, al robo, que te quitó. Cuando tú oras el Salmo 51, deseándolo con pasión, concentrado, esa palabra, ese Salmo 51, produce perdón dentro de ti. Te perdonas a ti mismo, perdonas a los demás y vas a tener el carácter para ir a pedir perdón a quien debas pedir perdón. Ese es el poder de la palabra, sin que tú le agregues tus palabras. Es el Salmo 51, puro, purito, purito, puro, purote, purote. La palabra no necesita que tú y yo le agreguemos nada, porque la palabra es Cristo mismo, y cuando entra en nosotros y se graba en nosotros, entramos en pacto, y por el pacto en el que entramos, según Hebreos 8, Dios por su misericordia hace su voluntad en nosotros. Y en ese Salmo 51 trae un perdón real y verdadero, y ese Salmo 51 trae liberación. Cuando yo estuve en el consumo de sustancias psicoactivas, yo duré años con el vicio en la mano, y el versículo 2 del capítulo 51 de los Salmos: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque el vicio no estaba afuera, el vicio está adentro. El pecado no está afuera, el pecado está adentro, y la palabra es la única que al entrar borra esa inmundicia de iniquidad que hay en nosotros. Entonces, cuando tú oras el Salmo 23, se manifiesta el señorío, el Salvador a nuestras vidas. Cuando oramos el 51, viene sanidad interior, viene un perdón genuino y verdadero, y viene liberación. Las personas que están atadas a hábitos conductuales específicos, a vicios, debes retomar fuertemente el orar perseverantemente, sin cesar, en día y de noche, velando, que ese Salmo 51 está ahí está taladrando dentro de ti. Viene liberación a tu vida en el nombre de Jesús. Y no le vas a dar la gloria a ningún hombre, ni a nadie, ni al aceite, ni al agua. El aceite del nuevo pacto es la palabra de Dios, la unción, la unión con el Padre, que es Cristo. Cuando oramos de memoria el Salmo 91, porque nos lo hemos aprendido, y en vez de orar mi palabrería y de atar y de encadenar y de ligar y de darle juguete y pesutear al diablo, y usted ora juiciosito, creyendo, disciplinadamente, perseverantemente el Salmo 91, pues ese salmo te fortalece internamente, se te van tus miedos, tus dudas. Aunque no se te solucione nada aún, tú ya te sientes fuerte para seguir adelante, pero ante todo, ante el peligro te protege. Entonces el Salmo 91 no era para dejarlo abierto encima de la cama o en la entrada de la casa, es para dejarlo abierto dentro de mi mente al grabarlo de memoria. ¿Qué diferencia es hablar, orar mis palabras, a orar la palabra de Dios? Ese Salmo 91 lo revoluciona a uno. Se le van los miedos. Y el siguiente salmo que tú y yo debemos aprender de memoria es el Salmo 127. Hoy vos solo con estos 4, ya le digo por qué.
Entonces, cuando usted se aprende de memoria el Salmo 127 y empieza a orar el Salmo 27, usted va a recibir de parte de Dios dirección para su proyecto de vida. Dirección para saber quién es usted, qué debe estudiar, en dónde debe estudiar, qué debe trabajar, en dónde debe trabajar, cuál es su mujer, con cuál se debe casar, qué debe hacer con su dinero, en qué iglesia se debe congregar, qué es lo que usted debe hacer, porque el Salmo 127 trae proyecto de vida al ser humano. Porque hay gente tan insatisfecha, tan hueca, tan vacía, tan herida, porque simplemente piensan con levantarse todos los días: Señor, hoy coloco en tus manos este día, Señor, porque tú eres mi Dios, que hoy se haga tu voluntad. No, ya no se dice que hoy se haga tu voluntad. Oramos la voluntad de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que me levante de madrugada y vaya tarde a reposar y que coma pan de dolores, mientras que al que ama le da sus sueños. Sí, ese Salmo 127 determina proyecto de vida para mí, para mi siguiente generación, para mis hijos. Pero nada sacas tú con orar el 91 y luego: hey, Señor, y cuando yo vaya por la carretera que no me estrelle, y que cuando yo vaya por allí no me salga la guerrilla, y Señor, que no. Eso es basura. Eso es adulterar la palabra. Hágame un favor, dígale a la persona que tiene al lado: es tiempo de crecer. Dios te está llamando a crecer. Y si en verdad crees la palabra, y la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, tú no tienes que agregarle palabras que nacen es de tu miedo, o palabras que nacen de lo que le escuchaste a otro. Tú y yo tenemos que orar la palabra. Mire, yo no sé si usted fue alguna vez a Eucaristía, a misa, pero de la misa, de la Eucaristía, lo único que a mí me quedó es esto: una sola palabra bastará para sanar, para salvar, para liberar, para restaurar, para dar dirección. Una sola palabra bastará para que entiendas que Jesús es el dueño de tu vida, de tu hogar, que no debes tener miedo. ¿Por qué hay tanto miedo, tanto duda, tanta incertidumbre? Porque tú oras tu palabrería, y tú al orar, en vez de liberarte, te atas más. Y tú al orar, en vez de sanarte, te enfermas más. Y tú al orar, en vez de avanzar, te estancas y retrocedes más. Cuando tú oras tus miedos, tu duda, tu incertidumbre, tu realidad, tú te estancas a lo terrenal. Pero cuando tú oras la palabra de Dios, cuando tú oras cada mañana el Salmo 23, el 51, el 91, el 127, esos 4 son la entrada al reino de Dios. Tu vida es revolucionada, tu vida es sacada del barro, tu vida es sacada de la inmundicia, tu vida es sacada de una naturaleza mundana y humana para ir a lo sobrenatural sin despegar los pies de la tierra, mi amado. Aleluya. Salmo 23, para que Cristo sea mi Señor y Salvador. Salmo 51, para sanidad interior, perdón y liberación. Salmo 91, para fortaleza y protección. Salmo 127, para pedir dirección en mi proyecto de vida. Pero a eso hay algo muy importante. Cuidado con esto. Mateo 24:13. Pastor, ¿y hasta cuándo debo orar esto? Mateo 24:13. ¿Hasta cuándo, Pastor Martín, debo orar? Colócame, Carlos, la escritura. Mas el que persevere hasta el fin, orando la palabra de Dios, ese será salvo, sano, restaurado, liberado, protegido, guiado. La única manera que el Espíritu Santo nos lleva, nos dirige, nos guía, nos fortalece, nos ilumina es cuando oramos la palabra de Dios. Debemos orar la palabra de Dios. Mire, la comunidad cristiana Camino de Vida Plena no lleva solo estos 4 capítulos. Nosotros ya oramos de memoria el Salmo 121, el Salmo 112, el Salmos 34, y oramos de memoria también, sí, vamos a cambiar de cámara, Carlitos.
Y vamos a orar también acá, sí, el capítulo 1 de Efesios e Isaías 54 completo. Pero yo no lo voy a decir para qué son esos otros 5 capítulos. El Espíritu Santo se lo tiene que decir a usted. El Espíritu Santo ya le debe estar diciendo qué es lo que usted recibe cuando ora el 121. ¿Qué es lo que usted recibe cuando oramos el 112? ¿Qué es lo que Él nos da con la vida que nos da cuando oro el 34? El capítulo 1 de Efesios. Cuando oro Isaías 54. A diario. No puedo salir sin orar Isaías 54. Voy a hablar con mucho respeto, iglesia. Pero muchas personas están como están porque perdieron la dirección en su vida de oración. El Espíritu me muestra que muchos volvieron a orar su propia palabrería. Si usted lee Efesios, Colosenses, el apóstol Pablo oraba era para que ellos tuvieran vida en el Espíritu, para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos fueran fortalecidos internamente. Esa es la oración de Pablo. Pablo nunca oró por casas, carros. Pablo nunca oró para que el marido volviera o la mujer se fuera. Pablo nunca oró por trabajo. La oración escritural de él, cuando yo oro escrituralmente, eso compete todo. Compete el área personal, el área académica, el área laboral, el área familiar, el área financiera y el área ministerial. Aún lo inefable, lo personal, lo que solo Dios y tú y yo sabemos. Debes entrar en la dimensión de orar escrituralmente únicamente. Y quiero compartirte algo que viene como fruto de orar la palabra. Mira, la oración correcta no me debe llenar como cuando como un alimento. ¿Sí? Cuando usted se siente y se come una buena bandeja paisa, así la grande, la montañera, uno se levanta lleno. Tan lleno que le dicen un postrecito, uy, no más, porque usted está lleno. La verdadera oración, la oración correcta, no nos debe dejar como cuando nos comemos para llenarnos. Al contrario, la oración eficaz, la oración poderosa, debe dejarme siempre con más hambre, con más deseo y con más necesidad de seguir orando. Entonces la oración verdadera no es la que me llena. La oración la verdadera es la que siempre me produce más hambre para orar más y más. La oración es un alimento que nunca me va a llenar. La oración es un alimento que me va a dar vida, pero siempre me va a producir más deseo, más hambre y más sed de seguir orando su palabra. Aleluya. Cuidado con esto. La oración intelectual me llena. Por eso la persona que ora intelectualmente dice, ya oré, ya no más. Usted está orando intelectualmente. Pero la oración espiritual me guía. Y como me guía, usted da un paso y dice, necesito seguir orando, porque esto no es para llenarme, sino para guiarme. Y si dejo de orar, me puedo desviar. La oración espiritual es para recibir dirección en la vida que le pertenece a Él, porque nos la dio. Así que no se preocupe al orar si se sigue sintiendo vacío. Gloria a Dios, en el buen sentido, vacío, porque queremos, necesitamos, deseamos, anhelamos, ansiamos volver a orar más la palabra de Dios. Aleluya, mis amados. Hoy invité a un amigo